Por términos de tiempo me voy a dedicar a invitar ahora al doctor Miguel Cruz López, un gran amigo y además un gran científico médico que ha hecho muchos aportes para entender la genética y la contribución, pero también cómo esto nos puede ayudar a mejorar la terapia celular. Él es miembro del grupo de RITA y nos hablará sobre ello y la cooperación en Iberoamérica para entender la genómica en enfermedades metabólicas. Miguel, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer al doctor Germán Fajardo, al doctor Raúl Carrillo, al doctor Enrique Grauer y por supuesto al multigalardonado y amigo desde el siglo pasado, doctor Alejandro Madrigal. La parte que voy a platicar el día de hoy es la historia que hemos hecho del 2011 a la fecha y la parte de genética de poblaciones va muy de la mano con las consecuencias. Y voy a empezar con esta diapositiva de manera muy general en donde se habla de la diabetes y la progresión. En condiciones normales comemos y después de 2 horas pues normalizamos la glucosa, pero empieza después el trastorno metabólico. No voy a detallar tanto las cifras, pero sí las consecuencias. Por supuesto, el páncreas es nuestro almacén de insulina, que ya la tenemos ahí preparada como proinsulina, proinsulina e insulina, y cada vez que comemos, secretamos insulina, se va a sus receptores, ingresamos la glucosa a los tejidos, y esto en armonía está perfecto. Pero cuando ya empieza la resistencia a la insulina, es decir, requerimos más insulina para controlar la glucosa, pues ya vienen los problemas. Y finalmente, el desencadenamiento de la enfermedad de diabetes tipo 2, en donde sí, en las etapas tempranas hay hiperinsulinemia, en las etapas tardías ya no, y la glucosa sigue elevada. Por supuesto que no nada más es la glucosa, es la glicación de las proteínas y un buen marcador es la hemoglobina glucosilada y los lípidos, que es lo que también debemos de entender para poder conformar el concepto de la enfermedad metabólica. Por supuesto que siempre nos hemos enfocado a la medicina translacional, el paciente, y luego nos vamos a la investigación al laboratorio y en modelos animales, pero esta integración de expertos debe ser conformada por la parte clínica, por el cuerpo de salud, enfermeras, químicos, biólogos, farmacéuticos, bioinformáticos, ingenieros técnicos, para poder hacer un análisis integral del conocimiento y una aplicación, ya sea para diagnóstico o terapia. Y aquí un buen ejemplo de este caso es el amigo doctor Jaime Berumen, que recientemente publicó un trabajo en Nature y que ha tenido la distinción que me invita a colaborar y hemos estado haciendo. Y parte de lo que hemos hecho en mi unidad han sido estudios de escaneo completo del genoma, conocidos como GWAS, en donde se analizan marcadores en todos los cromosomas, se analizan marcadores mitocondriales, marcador del cromosoma Y, por supuesto, histocompatibilidad. Y aquí lo que se busca son marcadores que nos permitan diferenciar si hay marcadores de riesgo o de protección en la población. El primer gran encuentro y el primer gran dato fue en el 2011, 2 trabajos publicados en Diabetologia, uno hecho aquí y otro comparativo con Estados Unidos. Aquí lo que quiero que vean es esta franja y en donde están los de México en esta parte y aquí los mexicoamericanos, y luego este triángulo que es fabuloso en donde nos muestra la dispersión de la población en donde están los componentes amerindios, europeos y un poco africanos. Y el primer gran impacto que tuvimos, que en el 2011 se hablaba de 46 genes candidatos para diabetes tipo 2 y no encontramos apenas el 10%. Y encontramos similitudes, pero encontramos diferencias. Y la gran evidencia en esa época fueron las apolipoproteínas y los triglicéridos.
Y de ahí nos fuimos buscando, porque esas discrepancias, que de hecho cuando empezamos los primeros estudios de variaciones de un solo nucleótido o SNPs, llamaba la atención que no se replicara lo que habían reportado en Europa. Y ya después nos fuimos a estos marcadores con más de 500,000 y después 1,000,000 de marcadores en todo el genoma, y siempre pacientes con diabetes tipo 2 y sujetos control, que de manera muy inocente yo buscaba controles sin antecedentes heredofamiliares. Fue muy difícil, pero ahí tuvimos una primera evidencia, simple y sencillamente midiendo glucosa en sujetos sanos, con antecedentes y sin antecedentes. Las glucosas eran iguales, pero cuando medimos insulinas, el hecho de tener ya antecedente denotaba mayores valores de insulina, es decir, mayor cantidad para compensar o normalizar la glucosa. Después, con este estudio, en el 2011, nos invitaron a este consorcio de Latinoamérica, en donde participamos 18 países, y se buscaron marcadores exactamente para conocer cómo está el mosaico en Latinoamérica. Y vean aquí cómo están exactamente México. Aquí está el IMEGEN, aquí estamos nosotros, y luego aquí están diferentes poblaciones. No voy a detallar todo, pero sí, algunas tienen más componente europeo, otros más componente africano y otros más componente amerindio. Y de ahí que fue necesario entender que para cada población hay que meter o analizar un mosaico de un panel de marcadores autosómicos para conocer la ancestría. Y luego ya siguió la historia en este Nature Genetics en el 2014. Tal vez no se vea muy bien aquí, pero lo que sí quiero resaltar que en los europeos se ven muchas señales y en los mexicoamericanos no tanto. Y lo que sí aquí resaltar, desde el 2005-2007 se acuñó el término de gen candidato, y uno de los genes candidatos más fuertes a nivel mundial han sido TCF7L2, que participa en la secreción de la insulina. Y que cuando lo vimos en México, efectivamente sí, se asocia, pero cuando nos movimos a población con mayor componente amerindio, no se asoció. Entonces, quiere decir que hay componentes específicos o étnico-específicos. Y aquí vemos otros genes, más que estar recitando los nombres, es cómo fuimos involucrando estos genes en las señales de regulación de insulina, glucosa y, por supuesto, otros marcadores. Posteriormente, aquí lo que hicimos fue hacer un metaanálisis entre los hispanos, y lo que se comparó aquí fueron los estudios que hicimos aquí y los mexicoamericanos. Y vean aquí a lo largo, tal vez no se vea muy bien, pero sí quiero decir que las apolipoproteínas asociados a colesterol total, o también otras apolipoproteínas para HDL, otras para LDL y otros para triglicéridos. Y aquí está la composición, aquí son los afroamericanos y aquí están los los mexicoamericanos y los mexicanos. ¿Qué es lo que, aunque se ve un poco difuso, aquí lo que resaltamos es que aun cuando se tengan raíces mexicanas, ya los americanos o mexicoamericanos ya tienen diferente mosaico genético, y de ahí es necesario también tener marcadores propios. Otro componente que siempre se habla en la clínica, y aquí está el amigo y buen amigo doctor González, en donde siempre se preguntan, ¿y cómo bajar el LDL? Es dificilísimo. ¿Y cómo subir el HDL? Bueno, genéticamente encontramos que pues el LDL tiene un componente genético, y que encontramos también que los triglicéridos elevados y asociados con esta variante tenemos entre un 30 y 40% más alto con respecto a los europeos. Entonces, sí, la genética del mexicano nos está diciendo que sí somos diferentes. Luego, otro gen que me ha gustado mucho, el receptor de melanocortina, publicado por los ingleses y por los franceses, y que en su forma homocigota esta variante se asocia a obesidad mórbida.
Cuando lo estudiamos tanto en pacientes con diabetes tipo 2 como en niños, la variante se asocia de manera muy importante a la obesidad. Es más, por ahí tenemos una hipótesis que esta mutante se generó en México. Falta mucho por hacer, pero es parte de lo que hemos estado buscando y hemos estado explorando en la genómica del mexicano. Este gran acontecimiento del 2021, un trabajo de Nature en donde se analizaron 1.6 millones de pacientes con pacientes de 35 países y con 5 diferentes ancestrías. Están los asiáticos, del este, del sur, los europeos, los hispanos, y aquí lo que se buscó fue cómo están estos genes relacionados, dependientes de la ancestría o independientes. Y es un trabajo muy complejo, pero aquí lo que quiero resaltar es que mediante esos estudios a gran escala se pueden identificar aquellos genes asociados a étnico específicos o independientes de ese componente. Después, en el 2022, pues sí nos ha interesado mucho saber si la antropometría del mexicano, que sí, lo vemos fenotípicamente con la antropometría del caucásico. Vean, por ejemplo, las estadounidenses conservan la cintura aun cuando tengan obesidad, y lo primero que perdemos aquí en México es la cintura, y que esa antropometría es completamente diferente. Y esto lo hemos estado analizando, y lo que encontramos aquí son de nuevo marcadores para el índice de masa corporal, para la estatura, para la relación cintura-cadera, y que estos metaanálisis nos dicen que sí, nuestra antropometría también está íntimamente relacionada con la genética. Y por supuesto, sigue la situación en el 2022 de Nature Genetics, en donde sí, es importante estudiar la multiancestría, y se encontraron aquí 848 señales en todas las poblaciones, 850 con alelos diferentes en asociación específica a las poblaciones, y que sí, definitivamente viene, y aquí están estas que se ve muy poco, ni aquí en la computadora, pero están muy bien delimitadas las poblaciones para poder decir que sí somos población mexicana, población africana, asiática o europea. Aquí en la pregunta, y este es el Nature 2022, aquí con 5.4 millones de individuos, saber si la estatura es una situación azarosa o heredada por los padres, y si se explica genéticamente. En los europeos hasta un 40%, mientras que del 10 al 20% en otras poblaciones. Y aquí la reflexión fue: falta hacer más estudios de GWAS para poder empatar o encontrar marcadores. De nuevo, aquí otra parte es buscar cómo están estos genes en las rutas funcionales y la biología de los lípidos. La gran pregunta es: todo lo que como, y en especial el mexicano, lo convertimos en lípidos. Pero viene el componente que son los alimentos procesados y las bebidas azucaradas. Como recuerdan, están endulzadas con fructosa, y estas se van a la vía lipogénica, igual a grasa. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues es seguir estudiando y estudiando poblaciones para buscar aquellos marcadores específicos para lípidos. Se me olvidó comentar que en algunos de estos genes que hemos encontrado, por supuesto, están relacionados con el tratamiento farmacológico, y ahí es donde poco se ha hecho en la farmacogenómica y la farmacogenética del mexicano. ¿Cuáles son las conclusiones en general? Pues lípidos, y luego se pueden ver étnico específicos, y también se pueden ver que es necesario estudiar poblaciones muy, muy grandes. Pero luego viene, y aquí hay otros puntos que no quiero tocarlos ahorita, pero viene la gran reflexión, y seguramente el doctor Antonio González nos va a decir: oye, Miguel, ¿y esto para qué sirve? Porque ya me echaste todo este rollo de millones y millones. Pues quiero decirles que la genómica nos explica escasamente el 20%.
las variaciones de un solo nucleótido o SNPs. El número de copias o CNVs explican hasta un 30%. Por supuesto, se hacen modelos matemáticos del riesgo genómico y eso nos agrupa todas las variantes que están y se ve cuál es el efecto. Entonces, con todo esto, yo he acuñado un término que se llama la ciencia y las evidencias de las consecuencias de la modernidad. Y aquí es donde quiero aterrizar. Sí, sabemos que dietas hipercalóricas, bebidas azucaradas y el exceso hipercalórico nos lleva a una consecuencia que es la obesidad. Y la pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Estoy del lado izquierdo o estoy del lado derecho? Y luego, ¿cómo hacer para perder pesos? Y aquí tenemos una evidencia dramática con la pandemia que se documentó que la población mexicana en ese periodo de aislamiento ganó 8 kilos. Entonces, sí, tenemos muchas evidencias científicas, pero también tenemos que aprender que esta situación actual es consecuencia de la modernidad, consecuencia de lo que comemos en exceso y la inactividad física. ¿A dónde apunta todo este conocimiento? Pues hacia educación. Educación hacia la población y metas de control. No podemos estar buscando, y por supuesto, mucha gente me pregunta, doctor, ¿y no pueden hacer genes editados para que tengamos más células pancreáticas? Es que la diabetes no es nada más ese concepto del páncreas, es toda la alteración metabólica en el hígado, en el corazón, en los riñones. Entonces, ¿cómo tratar de reparar genéticamente algo que ya en general está muy alterado? Entonces, con esta reflexión me despido y con esta reflexión les dejo. La genómica nos ha aportado mucho conocimiento y hasta este momento poca aplicación. Seguramente el doctor Jaime Berumen traerá por ahí una serie de conceptos que sí me gustaría que los discutiéramos y los dialogáramos, y al doctor Madrigal pues mi agradecimiento y a las autoridades mi agradecimiento.